queridos estudiantes, hoy día vamos a ver el programa de calcular el promedio de n números, ¿sí? Entonces, para calcular el promedio de n números tenemos primero que hacer un análisis, ¿sí? ¿Cuántos números voy a pedir? Porque me dice n números, ya me está diciendo que voy a realizar un proceso n veces, ¿sí? ¿Cuántas veces voy a pedir? N. Entonces necesito una variable que me tenga el valor de las n veces que voy a realizar un proceso. Luego, cada vez que pido un número, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardarlo este valor del número. Entonces para eso necesito otra variable llamada num. Cada vez que yo pida un número lo tengo que guardar, lo tengo que acumular, lo tengo que sumar, ¿sí? Cada vez que ingrese un número lo tengo que sumar. Entonces para eso necesito un acumulador. Y cuando yo acumule ya el primer número, ¿qué es lo que tengo? Tengo que contarlo para llegar a trabajar con hasta las n veces que necesito. Este C tiene que llegar a n. ¿Cuántas veces voy a pedir? N veces, pero tengo que ir cada vez que pido un número, lo tengo que contar. Cuando termine de hacer toda esta estructura repetitiva de estos tres procesos, entonces termino todo esto hasta n. Luego salgo del proceso de repetición y recién calculo mi promedio, que es la suma de todos los números que está en mi acumulador dividido entre los n números que he solicitado, ¿sí? Vamos a verlo ahora en diagramas de flujo. Por ejemplo, estoy hablando de que teníamos que inicializar el acumulador, en este caso se llama suma, y el contador para saber cuántos números voy a pedir C, también lo tengo que inicializar en 0. Luego pido los números, ¿sí? ¿Cuántos números voy a pedir? Porque eso es lo que me dice acá mi análisis. ¿Cuántos números voy a pedir? N. Entonces estoy pidiendo n números. Luego tengo que entrar a la estructura repetitiva del while mientras mi contador, que en este caso empieza en 0, tengo que llegar a n veces. Entonces, mientras mi contador sea menor que n, voy a pedir el primer número. Entonces, acá estoy ingresando el primer número. Pido el primer número y lo tengo que acumular, ¿sí? Entonces, estoy pidiendo mi primer número y tras que ingrese el primer número lo tengo que acumular, ¿sí? Entonces, ya estoy trabajando con eso. Y luego de pedirle el número, tengo que contarlo ese número que he pedido acá. Entonces lo estoy contando con este contador. Observen, esto de acá es un acumulador. Intervienen dos variables, suma y num. En cambio, un contador simplemente interviene una variable y una constante. Entonces esa es la diferencia entre un acumulador y un contador. Entonces esto se va a repetir ¿cuántas veces? N veces, hasta que llegue a n. El momento que se pase, se sale. ¿Y qué es lo que tengo que calcular? El promedio. Entonces calculo el promedio a través de ¿qué? ¿Cuál es mi acumulador? La variable suma, dividido entre n, las n veces que he pedido los números, y ahí es donde imprimo el promedio. Entonces, sabiendo cómo se hace esto, este programa es especial para sacar el promedio de cualquier número, ¿sí? Ya sea de notas, de números, de contadores, de lo que ustedes necesiten. Este es un programa madre para sacar los promedios, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer en Visual Basic, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ya lo tenemos un poco hecho. Entonces tengo que tener la variable suma, la variable C, num, n como tipo entero, y promedio doble. ¿Por qué? Porque este puede salir con decimales para no tener problema. Entonces acá, ¿qué digo? ¿Cuántos números va a solicitar? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la traducción de esta parte de acá, ¿sí? Una variable de entrada n, ¿sí? Entonces digo, ¿cuántos números va a solicitar? Dentro de la variable n le doy un valor, recibe el valor, entonces entro a la estructura while. Mientras c sea menor o igual a n, mientras c sea menor o igual a n,
Entonces, ¿qué dice? Pide un número, el primer número. Esto es cuántos números va a solicitar y aquí ya dentro de la estructura, ¿qué número va a solicitar? Digite un número, entonces capturamos el valor en la variable num. Luego la tenemos que sumar en la variable suma. Entonces esto es un acumulador y luego la tengo que contar. Entonces ya pedí la primera vez hasta n veces. Sale de ese acumulador, ¿sí? Sale de ese acumulador y lo que tengo que hacer es sacar el promedio de los n números, ¿sí? Entonces ahí voy a cancelar, ¿sí? Cuando termine ya el promedio. Entonces acá lo voy a hacer, por ejemplo, ¿cuántos números va a solicitar? ¿Sí? Entonces voy a solicitar, por ejemplo, 3 números. Entonces 10, 20, 30. Ahora me va a sacar el promedio, ya lo está acumulando internamente. Entonces el promedio de los números es 20. Bien, entonces este sería el programa de promedios de n números. Gracias por su atención.